El 2 de octubre de 1968 fue un día que se convirtió en un punto de partida para los movimientos sociales en México y en un cambio en la manera de percibirnos a nosotros mismos como ciudadanos y aquellos que nos gobernaban. A partir de ese año se han suscitado en la Ciudad de México y en general en el país diversas acciones e instituciones que buscan impulsar la democracia en términos más amplios. Sin embargo, esto no se ha logrado por completo. Si hemos elegido a la democracia como forma de organización social, ¿por qué a veces la sentimos tan ajena? ¿Por qué a pesar de sucesos como el movimiento del 68, no logramos sentirnos realmente en democracia? El movimiento estudiantil que se inició en la Ciudad de México en 1968 tuvo como base sólida la búsqueda de la democracia por parte de la sociedad mexicana. Los estudiantes de toda la República también se sumaron a este gesto de protesta que ya venía creciendo desde 1950 y que culminó el día de la masacre de Tlatelolco, no por decisión propia, sino por la represión por parte del gobierno. Sin embargo, aún existe un legado de lucha por la democracia que no está del todo extinto. Este hecho dejó marcada a la sociedad mexicana, ya que es un hecho de trascendencia social y simbólica, en favor de los derechos individuales y colectivos, así como del ejercicio de las libertades públicas y privadas. Y al día de hoy consideramos que ha tenido un fuerte impacto en las manifestaciones sociales y en la participación ciudadana. Debido a que la manifestación es una forma de expresión permitida legalmente, consideramos que el gobierno sí tenía otra alternativa para responder, y eso era brindar espacios de discusión y diálogo para analizar peticiones y llegar a acuerdos. Después de que en el sexenio de Lázaro Cárdenas existiera un pleno reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora, en el gobierno de Miguel Alemán comenzó una oleada de represión y corrupción sindical que dio lugar a manifestaciones importantes durante 1948. Mismas que dejaron en claro que existía un pueblo que necesitaba y quería ser escuchado. 20 años después, el mundo vivía un despliegue de revoluciones juveniles en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Praga e Italia. Y México no se quedaría atrás. De acuerdo con Pablo Moctezuma en su artículo El movimiento del 68, la situación internacional y el ambiente de movilización y protestas previas a las jornadas estudiantiles de la Ciudad de México crearon un ambiente propicio a la toma de conciencia de los estudiantes. Esto tenía muy preocupado al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que se caracterizaba por su extremo autoritarismo, rigidez y falta de comprensión de los fenómenos sociales. Por su mentalidad, era proclive a creer en los complots y en la amenaza inminente del comunismo. Los eventos del movimiento estudiantil de 1968 comenzaron el 23 de julio, cuando se suscitó una provocación escolar a la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, por parte de alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Arena. Como mecanismo de control, el gobierno envió granaderos al conflicto para que intervinieran de forma violenta, agrediendo físicamente a estudiantes y profesores, e incluso deteniéndolos como criminales. 3 días después, el 26 de julio, se realizaron propiamente 2 manifestaciones para externar el disgusto por la represión policíaca y la detención de los estudiantes. Una de las marchas fue realizada por la Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos y la otra estaba conformada por los miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Las 2 protestas se llevaron a cabo por separado, pero terminaron encontrándose y dirigiéndose juntas al Zócalo de la ciudad. Esta manifestación también fue reprimida violentamente, dejando 8 muertos, 500 heridos y 200 detenidos. A partir de dicha situación, los estudiantes de la preparatoria 1, 2 y 3 toman las instalaciones de sus respectivas escuelas en señal de desaprobación por las acciones del gobierno, y tanto planteles de preparatoria como de universidad organizan comités de huelga que principalmente exigían la liberación de los estudiantes presos y la expulsión de grupos antidemocráticos del movimiento. El 29 de julio comenzó formalmente la huelga en los planteles tomados por los alumnos, y una vez más los granaderos reprimen las protestas. Sin embargo, en esta ocasión también interviene el ejército, y el día 30 de julio ocupan la preparatoria 1, 2, 4 y 5, así como las vocacionales 2, 4 y 7. Este día sucedió el famoso bazucazo en la puerta de la preparatoria 1, ubicada en el edificio de San Ildefonso. El día 8 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, el cual agrupaba a representantes de todas las escuelas y facultades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, así como también del Colegio de México, Universidad Iberoamericana y La Salle.
Posteriormente se incorporaron otras escuelas como la Nacional de Maestros y el Conservatorio Nacional de Música. La tarde del 2 de octubre, el ejército se había instalado en Tlatelolco. De acuerdo con Pablo Moctezuma, se había esparcido el rumor de que los estudiantes iban a dirigirse a tomar el casco de Santo Tomás luego del mitin. Al ejército se le instruyó para parar esta acción si eventualmente se realizaba. Sin más, y a pesar de que miles de estudiantes en pleno derecho democrático se encontraban reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, el Batallón Olimpia inicia una balacera desde el edificio Chihuahua, que iniciaría también el tiroteo del ejército. Sí estuvo en Tlatelolco, y lo que yo sé es que cuando empezaron los balazos, cuando empezó la represión, el amigo que iba con ella la empujó y se puso encima de ella para protegerla y ahí lo mataron. Las versiones de lo que sucedió el 2 de octubre de nuestras entrevistadas Patricia Peña y Julia Martínez coinciden con lo que se menciona en documentos bibliográficos serios, por lo que podemos confirmar nuestra narración como cercana a lo que realmente pasó el día en el que una lucha terminó para dar inicio a otra. De acuerdo con Julia Isabel Martínez Aragón, quien vivió de cerca el movimiento del 68, el sexenio de Díaz Ordaz fue muy agresivo y represivo, y sin duda el parteaguas fue la masacre de Tlatelolco. Antes del 2 de octubre, en general, había un clima social relativamente normal, porque las Olimpiadas estaban cerca de realizarse y se esperaba que todo saliera bien para el evento de talla mundial. Pero detrás de lo que Julia menciona, el 2 de octubre, aparte de ser un suceso de brutal violencia, fue una especie de shock en cuanto a nuestra identidad política. La pertenencia a un país represivo generó el repudio de la sociedad, en especial de aquellos jóvenes reprimidos, tal como lo señala Gilberto Guevara Niebla, en una entrevista para la revista Sociológica, en donde señala: no entendíamos cómo el gobierno, que era papá gobierno, finalmente con toda una imagen paterna se convertía en un monstruo. Tlatelolco produce efectos subjetivos que llevan a muchos jóvenes a buscar, literalmente, salidas falsas. De allí viene una herencia de odio, de resentimiento, un radicalismo que lamentablemente perdura, que es uno de los efectos perdurables del 68. De esta forma surge en toda una generación joven, con capacidad de transformar el porvenir del país, un sentimiento negativo hacia el sistema político, dado que éste no está a su servicio como debería de ser en una democracia, sino que está regido por una élite, que lejos de invitar al diálogo, se impone de forma autoritaria y violenta, escondiendo el miedo de transformar una estructura y perder el poder ganado. Volviendo a la referencia del movimiento estudiantil, Guevara Niebla recalca que, de no haberse dado una solución violenta, probablemente lo que hubiéramos obtenido sería una versión democrática de las organizaciones estudiantiles, pero Tlatelolco disparó la conciencia política de los estudiantes en otra dirección. Lo que produjo Tlatelolco, curiosamente, fue una actitud antidemocrática, es decir, se perdió la fe en la democracia. El apelativo demócrata se convirtió en un insulto, y quienes proponíamos después de salir de la cárcel que las organizaciones estudiantiles se estructuraran democráticamente, éramos condenados. No hace falta explicar que en los mexicanos surgió una desconfianza en la democracia, precisamente porque ésta fue violada teniendo como testigos la mirada ciudadana. Y es que el gobierno inició con la violencia, pero se le unieron la corrupción, impunidad y en algunos casos ilegalidad. Bajo estas afirmaciones surgen más interrogantes. ¿Cómo se puede confiar en el gobierno? ¿Cómo trabajar con él? Yo me acuerdo del informe presidencial cuando él ofreció su mano extendida, y lo que le contestaron fue que le hicieran la prueba de la parafina a esa mano extendida. Entonces empiezas a pensar y empiezas a darte cuenta que fue muy represivo, pero por otro lado tenía que sacar adelante las Olimpiadas. No podía haber sido de otra manera, desgraciadamente. La represión violenta de los estudiantes dejó entrever a los mexicanos el autoritarismo con el que se regía el PRI de la época. Evidenció las prácticas agresivas y represivas que utilizaban al minuto en el que sentían una amenaza al poder y status quo. Sociedad como el gobierno, hemos avanzado en cuestión de diálogo, libertad de expresión y disminución de la represión. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que la voz de la sociedad realmente sea tomada en cuenta. Recuerdo que se oía mucho hablar de los estudiantes, de las marchas. Yo estaba en prepa, estaba en una escuela de monjas, entonces estaba muy lejana a eso, pero sí se oía. La prensa, los noticieros estuvieron muy callados, los reprimieron mucho. Lo que tú lees después y lo que oyes es que fue muy diferente.
Los medios de comunicación son elementos vitales para conformar la democracia, siempre y cuando su papel sea transmitir la información de manera objetiva. A pesar de que en México la tendencia informativa de medios masivos favorezca a ciertos grupos de poder, continúan siendo un vehículo importante de información, siempre y cuando no sean el único. Tal como Julia Martínez menciona, después de 1968 surgió el fenómeno de tomar al movimiento estudiantil como tópico central de publicaciones periodísticas y bibliográficas, como sucedió con el EZLN. De acuerdo a Pablo Gaitán, en el 68, mito demócrata reformista, la masificación del mito del 2 de octubre ha convertido al suceso en insignificante junto al estatus de justificación política, y menciona, líderes de opinión pública, editores, profesores y estudiantes de educación media y superior reproducen mediante el consumo acrítico la banalización de la versión hegemónica de los 71 días que sacudieron al país. El 68 se convertiría en el parteaguas de la historia contemporánea de nuestro país. Por un lado, obra y gracia de escritores, periodistas y líderes imaginarios, que encontraron en los sucesos y en la tragedia la legitimación de su participación en el espacio público. El punto de vista de Gaitán tiene gran valor, ya que plantea el movimiento del 68 desde otra perspectiva, a partir de los grupos de poder político que surgen con fuerza porque los medios son voceros de su causa. Lo cierto es que no se puede tomar una óptica extremista en cuanto al 68 se refiere. Por un lado, fue de gran importancia que numerosos escritores narraran o documentaran lo acontecido durante el movimiento, para relatar una parte de la verdad de los hechos, para comenzar a formar opiniones y establecer posturas. Por otro lado, la ciudadanía tiene la responsabilidad de observar, de analizar la legitimidad de los discursos y decidir si se le validan o no. Creemos que si no existiera un previo conocimiento sobre lo que pasó en el 68, la ciudadanía no podría evaluar si existe una justificación política basada en dicho movimiento que legitime determinadas acciones democráticas. Informados, podemos estar preparados para detectar cuándo el movimiento se convierte en una apelación popular, o incluso una distracción que nos recuerde en nuestras entrañas la necesidad democrática del país. Para ese entonces, sabremos distinguir. Tal como lo señala previamente Pablo Gaitán, el movimiento del 68 efectivamente ha funcionado como elemento de legitimación de acciones democráticas, pero también de obtención de simpatizantes, como fue el caso de Vicente Fox. Durante su sexenio, el expresidente lanzó la iniciativa de reabrir el expediente del movimiento y proceder a acciones legales contra los culpables. Se propuso la instauración de un comité de la verdad o de una fiscalía especial, misma que terminó siendo la elegida, ya que podía actuar con instrumentos legales y penales. No obstante, Raúl Álvarez Garín, en su artículo El 68, Expediente Judicial Abierto, menciona lo siguiente. La voluntad y disposición de promover la justicia demandada por parte del gobierno federal y de Vicente Fox en lo personal varió significativamente, sobre todo la familia del presidente Fox en actividades económicas mercantiles concurrentes con los negocios de personeros del expresidente Echeverría, muy en particular con los hermanos Vázquez Raña. A partir de esos momentos se empiezan a registrar una serie de hechos obstructivos para el desarrollo de los juicios. Lo cierto es que a Echeverría se le otorgó un amparo a pesar de los crímenes cometidos contra los estudiantes del 68, y la formación de instituciones que fortalecieran la democracia y la justicia se vieron truncadas. Dicha situación es una muestra más de la urgencia que tiene nuestro país en conformar una sociedad civil fuerte, con capacidad de influir en las decisiones políticas. El movimiento del 68 representó un importante suceso para nuestra historia nacional. Por un lado, el movimiento fue una manifestación positiva de la participación ciudadana y la convergencia de una sociedad civil que no buscaba el poder como tal, sino garantizar los derechos de los mexicanos. Por otro lado, la respuesta violenta del gobierno llevó al pueblo a desconfiar de la democracia de su país, un sentimiento que hasta la fecha continúa vigente y orilla a la poca vinculación ciudadana en la política.